Irán al límite. Protestas, represión y crisis estructural. ¿Estamos ante el fin de los ayatolás? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy regresamos a Irán. Ya hace tiempo hablamos de Irán, mucho antes incluso que la guerra de los 12 días. Hablamos de Irán con los tres invitados, a veces juntos y otras veces separados, y volvemos a hablar hoy de Irán tras 10 días de protestas. El mundo está muy convulso. Ya os expliqué muchas veces que en mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas, os explicaba cómo funciona el mundo y las posibles causas de conflictos, y por desgracia muchas de las causas que cito en este libro se están dando en el caso de Irán. Una de ellas, el agua, que parece que no es tan glamuroso como el petróleo o como las tierras raras, el litio, pero es vital para la supervivencia humana. Pero sobre todo, la libertad, el ansia de libertad es lo que mueve a los jóvenes persas. Hoy volvemos a hablar de geopolítica persa con nuestros amigos Juan Carlos, Juanjo y Mariano. Juan Carlos es experto en política, en politólogo, en ciencias políticas. Juanjo es historiador con una tesis sobre los países árabes y Mariano es historiador con otra tesis sobre los talibán. Por lo tanto, entre los tres y yo como añadido podemos daros una visión interesante y exacta de lo que puede estar pasando en Irán. Pues hola a los tres, bienvenidos de nuevo aquí a vuestra casa, Bellum Artis. Pues Juanjo, hace mucho que no venías por aquí y te saludo con más fuerza que a Juanjo y Mariano, que estuvieron hace muy poco, los dos juntos también aquí en Bellum Artis. Pues Juanjo, encantado de estar aquí. Carlos, Mariano, volvemos a hablar de una crisis en el régimen de los ayatolás. ¿Será la definitiva? ¿Volverá a ser una crisis que se quede cerrada mal, o puede que esta vez estemos ante un verdadero fin de los ayatolás? Juanjo. Pues es posible que sí, porque es un proceso acumulativo que empieza realmente en 2009 con las protestas por el fraude electoral. A partir de ese momento se quiebra cualquier lazo entre legitimidad entre el pueblo y el régimen. A partir de ahí el régimen sigue por la inercia y la amenaza de las bayonetas. Parece que han ganado los ayatolás, pero en 2018 empieza un ciclo de protestas que dura hasta el presente, porque empiezan protestas por un motivo, A, B, C, el gobierno los reprime, no arregla los motivos de las protestas porque eso implicaría tocar elementos importantes del régimen, y al cabo de unos meses estallan protestas diferentes por motivos C, D, E y se vuelven a reprimir, pero esta vez son más fuertes porque se une la gente que protestaba antes. Y estamos así cada pocos meses en una nueva oleada de protestas por un motivo u otro, y en cada caso el ciclo de protestas va creciendo, empiezan siempre por motivos completamente distintos, pero se une la masa crítica de rebeldes y protestones que estaban deprimidos y apaleados de la protesta anterior, y es un proceso en bola de nieve. Y mucho antes de que se agote el abecedario A, B, C, D de causas puntuales, circunstanciales y específicas de las revueltas, pues va a llegar un momento en el que la masa de la población que se moviliza activamente para protestar va a llegar a una masa crítica que va a superar por la pura fuerza del número a las fuerzas del orden, a las fuerzas defensivas. Aparte de que llegará un momento en que los policías y los soldados también empezarán a decir yo tampoco estoy de acuerdo, yo también estoy descontento con la forma que tenemos de hacer las cosas y no voy a reprimir a la gente, incluso voy a desertar. Y entonces es cuando todo va a reventar. ¿Va a ser ahora? No lo sé, no soy un adivino, no soy un nigromante, pero es un proceso acumulativo, y si no es esta vez va a ser la siguiente, porque la cosa está muy mal.
Y es que Pues- solamente decir que van a vaciar de la capital por los problemas de suministro de agua, no que van a quitar a la mitad de la población o un tercio, o que se van a llevar a los niños y a los ancianos, sino que van a vaciar a la capital entera. Eso ya es demasiado. Y mucha gente estará pensando, esto no lo hacen por el suministro de agua. Esto lo hacen para desmantelar las protestas, que piensan que la capital es siempre el punto neurálgico donde hay más población urbana descontenta con el gobierno. Esto es importante, lo que acabas de citar, el tema del agua, al que yo dedico un capítulo entero en el libro. En Irán, por temas de, bueno, un poco de ese cerrar la economía, ¿no? Llegaron a plantar arroz en un país desértico, haciendo que se gastasen los acuíferos. Hay un problema también del suelo, los acuíferos vacíos están haciendo que se caiga parte del territorio urbano. Hay riesgo de que colapse, ¿no? Por esos huecos, ¿no? que hay en el subsuelo. Los pantanos, algunos no llegan ni al 10%, gran parte de los pantanos iraníes, ¿no? Hay un problema muy grave del agua, pero es solo uno de los síntomas, ¿no? O de los clavos del ataúd, ¿no? Porque tengo este vídeo que os voy a poner que tiene que ver con esto. Que son jóvenes persas lanzando arroz. No estamos ante una boda ni algo parecido. Esto es una muestra de decir, no protestamos por la comida, sino protestamos por otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas es la libertad y un poco también la bonanza económica, porque, Juan Carlos, esta crisis comienza un poco con la economía, ¿no? Con la devaluación de la moneda. Es cierto que el tema de la inflación es un elemento grave, sobre todo teniendo en cuenta de que algunos economistas han comentado que no lo habían visto en su periodo histórico de vida, el llegar a niveles de 50-52%, a pesar de que en otros lugares, podríamos citar Zimbabue, podríamos citar Venezuela, han tenido una inflación bastante superior. Cierto es que la calidad de vida de cada lugar tiene relación con lo que tengan en su estructura económica, y en lo que has comentado del tema agrícola, el hecho de que el agua en su 90% se dedique a una agricultura mezclada con magufería, como ese tema del arroz o algunos otros cultivos que remitirían, por ejemplo, a esa historia de Asia Central en la que el estalinismo le dio por cultivar algodón como si fuera aquello Alabama, Arkansas o Nueva Orleans. En Irán ha habido un poco de esto, cuando también en la zona más árabe, ligada a las cercanías de Sat el Arab, toda esta zona donde el Anglo-Iranian a comienzos del siglo XX sacaba buen petróleo, dijeron algunos técnicos, no pongáis una presa ahí, porque se os va a convertir en un lago salado. La hicieron y han convertido algunos lugares de presunta agua dulce en sitios de agua salada. Con lo cual ahí, además de exprimir esos acuíferos, cosa que por ejemplo Arabia Saudí se ha dedicado bastante intensivamente cuando intentó hacer agricultura en el desierto, parece que algunas personas están con el encajonamiento como si fueran burros y hacen dogmáticamente ciertas cuestiones que pueden unirse, pueden vincularse o no en el ámbito económico, como es ese tema de la agricultura, el tema de la inflación, y otros que pueden ir en paralelo para generar una escasa calidad de vida, un problema. Decía Juanjo sobre el tema de la capital, eso también tendría su miga, porque Pezeshkian, el actual presidente, a pesar de que no es un presidente que tenga realmente poder, y luego está el Majlis, que tampoco es un parlamento que realmente tenga poder, ha propuesto cambiar la capital a uno de estos puertos que solamente son ciudad portuaria. Está cerca de la zona Baluche, lo cual ciertamente resulta curioso. Primero porque es una zona costera, en la zona de la entrada al estrecho de Hormuz, con lo cual sería bastante más vulnerable. Y por otra, que sería una zona conflictiva que permearía entre Pakistán e Irán, como es la zona Baluche. Pero también sorprendería el hecho de que detrás de ello hay una cosa tan antigua en el marco europeo como llevar el palacio, en vez de en Tullerías, llevarlo a Versalles, o que en vez de esté en el centro de Madrid o en Toledo, pues que esté en Aranjuez, por si hay protestas, pues poder estar lejos del mundanal ruido donde las protestas puedan ser problemáticas.
Aquí vemos un ejemplo de uno de los lagos iraníes, el lago Urmia, cómo está seco comparando el 2003 con el 2023, pero si le metemos el 25, pues la verdad que es un panorama complejo, ¿no? A veces cuando los dictadores, los autócratas, intentan hacer de dioses, ¿no? Y cambiar el clima, ¿no? Tenemos esta causa, tenemos la economía, Mariano, y si quieres podemos hablar también de problemas internos, ¿no? Un poco, incluso la creencia de muchos de que Irán es persa, la realidad es mucho más complejo. El mapa étnico, el mapa incluso religioso, puede ser causa también de conflictos, ¿no? En este escenario, ¿no? Efectivamente, perdón. Coincido con lo que dijeron Juanjo y Juan Carlos, sobre todo el tema del agua. Lo del lago Urmia es la constatación de lo que antes fue el mar de Aral y aproximadamente ahora está pasando también con el lago Chad, esa especie de intentar ser dioses, como bien has indicado, Paco, y sobre todo con el tejido que te referías, étnico, lingüístico y religioso que hay en Irán, hay un problema muy gordo. Estamos hablando de que todos piensan que es persa, por su antiguo nombre, Persia. Olvidamos, obviamente, a los baluches que están en situación de guerra total contra el gobierno central. No podemos olvidar tampoco a los kurdos que están intentando llevar a cabo una revolución. En una parte fracasó, como fue en Irak y en Turquía, en otra ha semi-triunfado, como ha sido en Siria, a pesar de los problemas visibles y que esto va para largo. Y sobre todo otras minorías como una muy atacada religiosa, los Bahá'í. Igualmente los árabes del Juzestán, Arabistán, y una zona a la que se quiere trasladar la capital, como es Shat el Arab, que fue el principal puerto y zona de combates en la larga guerra Irán-Irak, ¿no? Hubo, creo que fueron aproximadamente 3 ofensivas por parte del ejército de Saddam Hussein, el ejército iraquí, que fue repelida temporalmente por parte de la IRGC, pero que y los Basij, pero posteriormente volvieron a ser tomada esa zona, y en cualquier momento el propio, Ali Hamzani, que es uno de los supervivientes de los bombardeos de la guerra de julio, siendo iraní, es de origen árabe, y dijo: no tomemos a la ligera lo que puedan hacer los árabes del otro lado de la frontera. Sobre todo porque Irán quiere hacer una especie de acuíferos como intentó Irak. Acuíferos que, por cierto, para cazar a lo que era la oposición chií, Saddam Hussein lo desecó. Entonces estamos viendo no solo un conflicto etno-religioso, también uno económico y sobre todo uno ecológico, que no parezca. Y como dijo Gilles Kepel, también no solo en la geografía es un arma para la guerra, sino también en lo que era, perdón, Gilles Kepel, disculpad, Isla Quoz dijo también en geografía de la sed, las nuevas guerras del siglo XXI procederán generalmente de quién gestiona los acuíferos, como estamos viendo, con un problema que ya arrastra Teherán, pues similar al que dejó sin agua, creo que fue a Johannesburgo y Ciudad del Cabo en 2022-23. Pues vemos todo esto que unido al ansia, ¿no?, de libertad de los jóvenes, ¿no? Porque hay que entender que las grandes autocracias tienen un problema, ¿no?, que es las democracias que son el espejo en el que se mira sus sociedades y quieren parecerse a ellas los jóvenes. Ahí lo tenemos en esta sociedad persa que, pese a una visión no tradicional de la mujer, muchas jóvenes viendo a sus fans, a sus héroes, ¿no?, o sus influencers en redes sociales, quieren parecerse a ellas, quieren vivir como los occidentales, algo que recuerda un poco a estas jóvenes, ¿no?, comunistas, que en el momento aquel del Shah se rebelaron pensando que iban a tener libertad y, por desgracia, ¿no?, les tocó lo contrario. Lo refleja muy bien el cómic Persepolis y también la película. Claro, estamos hablando de que muchas de las nietas de esas mujeres pueden ser las que ahora están combatiendo en las calles contra los ayatolás, ¿no? Es decir, uno de los mensajes que estamos viendo es a mujeres quitándose el velo, ¿no, Juanjo? Sí, o sea, a fin de cuentas es una señal de rebelión, de emancipación, de negar el puntal del régimen, porque gran parte de todo este rollo supuestamente islámico, religioso, al final es solamente el disfraz místico de estructuras sociales arcaicas, ancestrales, de tipo patriarcalismo fuerte, o sea, el patriarca, el macho alfa de la manada, el padre, el abuelo, es el jefe de la familia, es el caudillo, tiene incluso derecho de vida o muerte sobre las vidas de sus hijos varones, de su esposa, de sus hijas, y la demostración categórica de su poder y de su autoridad es el control efectivo de las mujeres de la familia
y eso incluye, por supuesto, la vida sexual, porque si no les controlas en eso, es evidente que no les estás controlando absolutamente en nada. Y eso es un veneno muy pernicioso que podría seguir ahí, aunque cayese el gobierno de los ayatolás. O sea, podría surgir otro grupo que fuese igual conservador y no, democracia, libertad pero para los hombres. O sea, las mujeres que esperen 50 o 60 años hasta que consigan hacer masa crítica para forzar el cambio, como pasó en Occidente, donde primero se estableció el sufragio censitario masculino, solo votaban los más ricos, después se pasó al sufragio universal masculino, pero solo masculino, y las mujeres tuvieron que esperar 30, 40, 50, 80 años porque les dieran también licencia para votar y para presentarse a las elecciones. Claro, luego eso, un par de generaciones después, vemos a Margaret Thatcher, vemos a Isabel Ayuso, vemos a mujeres en todos los altos cargos, incluso en las facciones más de derecha, como Donald Trump, que tiene varias ministras y consejeras que son mujeres, pero ahora en Irán todavía siguen en la pantalla anterior en la que estaba Europa hacia, digamos, 1800 o 1850. Bueno, esto que dicen aquí en broma del K-pop, bueno, esto hay que recordar que estamos viviendo rebeliones de la generación Z, muchas de ellas con símbolos de manga, símbolos del K-pop, ¿no? Es decir, esto es importante entender que cada sociedad, cada generación, ¿no?, toma una forma de vida que toma como ideal, ¿no? Es decir, los jóvenes, pues sí, bailan los mismos bailes una chica persa casi que una chica japonesa y que una chica española, ¿no? La globalización es lo que trae, ¿no?, esas bailes virales. Y claro, el problema es que las dictaduras o cierran completamente sus sociedades de internet o tienen este problema, ¿no?, esta influencia de otras formas de ver la vida, ¿no, Juan Carlos? Pues sí, efectivamente, puedo poner el ejemplo de Tailandia, en donde, no siendo una democracia, a pesar de que es más democrático que otros países del entorno, cierto es que su rey vive en Alemania, y su actual rey no es como el anterior. Hay una conceptualización respecto de lo LGTBIQ+, bastante restrictiva, a pesar de que es famoso por algunas series tipo BL, donde hay chicos que hacen sus cosas entre ellos, con lo cual ahí puede demostrarse el hecho de que incluso en sociedades que no son ni Suiza, ni Finlandia, ni Islandia, tienen dentro de sí contradicciones que pueden irse ampliando, porque a fin de cuentas la generación más joven en Irán tiene conexión a, no sé si decirlo, internet, pero sí tienen alguna red social en donde intercambian sus cosas, ponen sus vídeos, se siguen unos a otros, y ayer falleció una chica, y hay quien dice que pudiera ser un elemento que galvanizaría esta protesta, a semejanza de aquella kurda que acabaron apaleando por no llevar el velo supuestamente como debería, a pesar de que ya no pueden controlar esto socialmente ni en las calles como podía haberlo hecho en décadas anteriores. Sorprende en cierta medida porque esta generación joven no ha conocido un elemento más o menos democrático previo. Quizás sus madres o sus abuelas conocieron la revolución aquella blanca del 67 en época del Shah, o pudo haber visto cómo se truncaban los sueños que algunos les dijeron en el 79 de que esto va a ser distinto. Tampoco está el llamado a la épica de la guerra contra Irak del 80 al 88, queda muy muy atrás. Con lo cual ahora este tipo de posibles asideros del régimen a la hora de la épica, de tratar de decir, vale, estamos mal, pero se debe concentrar, como ha hecho Ali Khamenei, en lo típico. Es decir, el sionismo, Israel, Estados Unidos y estas cosas que cuando uno está acorralado pues saca del argumentario pues lo que usted ya sabe. Así que ciertamente esto, ¿hasta qué punto se puede estirar el chicle para que estas generaciones que están saliendo a la calle y que han sido llamadas para salir en los próximos días también con intensidad, vayan a ser permeados después de tantas protestas y tanta sedimentación a la hora de salir a la calle, ver que las cosas no se resuelven, ver que se está acabando pero hacia abajo, en tratar de sepultar cualquier posibilidad y que lo único que les dice realmente la vida es que si quieren hacer algo es yéndose fuera? Y esto se puede ver en una gráfica del tema demográfico.
hay un estrechamiento con un claro mensaje en ese cuello de la demografía, que falta gente ahí, falta gente que no está en Irán, que se ha ido. Por lo tanto, ahí el desafío es amplio y evidentemente las cosas cuando se van conectando. Podría poner un ejemplo, que sería de mayo del 68. Primero salieron los estudiantes y se temía que estudiantes y obreros juntos harían algo así como la revolución. Cierto es que los obreros acabaron saliendo al final y no tuvieron cierto impacto, pero igual los ayatolás pueden tener este miedo de que todos los ingredientes se pongan en la misma ensalada y al final los que tengan que acabar haciendo las maletas sean ellos. Sí, ese es. Pues tenemos muchas cosas que contar, ¿no? La primera que voy a contar yo, que creo que es interesante, algo que a lo mejor no pasó otras veces, y esta vez está pasando, que las fuerzas de seguridad, tanto, digamos, la policía, que podemos decir que es estatal, y algunos miembros de las milicias Basij, que eso ya es parte, digamos, del sistema FETEN, ¿no? de la revolución, puede que empiecen a ver que se están equivocando de causa, ¿no? Aquí, este es el techo de una comisaría y miembros de las fuerzas de seguridad aplauden y saludan a los manifestantes. Esto, ¿tenéis memoria? Esto es en Afdanán. ¿Tenéis recuerdo que haya pasado esto en otros casos? Porque es verdad que hoy mismo hay noticias también de que en otros lugares disparan a dar con armas de fuego, ¿no? Pero esto ya es importante, creo, ¿no? Si puedo añadir solamente un detalle. Creo que nunca ha sucedido, nunca. Un amigo, Xavier se llama, me dice que esto jamás habría podido pasar, por ejemplo, en Cuba con un edificio de los CDR. Aquí, por ejemplo, ya ocurrió en el año 97 que hubo protestas pro democracia cuando llegó, 99, perdón, cuando llegó Mohamed Khatami, uno de los primeros reformistas, junto con Rafsanjani, aunque Rafsanjani era más bien un pragmático principalista. Y en el 99 directamente un personaje del que se ha cumplido el día 3, 6 años de su asesinato, como era Qasem Soleimani, dijo: presidente, corte esto porque si no intervendremos. En 2017 algún policía intentó unirse a los manifestantes y fue purgado malamente y llevado a la prisión de Vin. O sea que, como dijo Xavier y ha indicado Juan Carlos, y creo que Juan José también decía lo mismo, pues básicamente yo nunca lo he visto. Son protestas que me recuerdan mucho a la caída del Shah. Otra cosa, yo ahí también soy un poco más pesimista que Juanjo, y quizá me equivoco, veo que el régimen puede sobrevivir pues por absoluta desesperación. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, ¿eh? El vídeo que acabo de poner de una furgoneta ardiendo es una furgoneta policial que fue atacada por manifestantes en la ciudad de Ilán. Os lo voy a poner donde está, para que situemos. Está en la frontera con Irak, perdonad, un poco al este de Bagdad, para que veáis la altura. Y aquí hubo un asalto a un convoy policial en una avenida importante. Por lo tanto, no solo es cosa de Teherán, es en todo el país. En algunos lugares puede haber razones solamente políticas, en otros lugares tenemos razones tribales, ¿no? Por ejemplo, los baluchis, ¿no? Que quieren un movimiento independentista. En otros lugares se pueden sumar los islamistas sunís aprovechando el vacío de poder, pero aquí creo que es una zona, digamos, en teoría, que no hay otro problema más que el político, ¿no? En esta zona de Isla, ¿no? Bueno, el político y sobre todo el económico, la inflación y las subsistencias. O sea, al final los policías, incluso la milicia Basiji, pues llega la hora de comer, van a casa y dicen: Aisha, Fatma, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo están los niños? A ver, ¿qué hay de comer? Nada, no hay de comer nada, toda esta situación es desesperada, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tus compañeros? Y eso al final acaba repercutiendo. O sea, realmente el problema de subsistencias, la inflación, provoca el desabastecimiento, están cerrando comercios, porque hay comercios que están echando a persiana porque ya no pueden seguir operando con los márgenes comerciales que tienen ahora, y eso provoca el desabastecimiento y el problema también del agua, y entonces eso va a hacer que la propia familia del Basiji o del miliciano del Pasdarán o del oficial de alto rango del Artés o el policía de barrio acaban diciéndole: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué van a hacer tus compañeros? ¿Cuánto vamos a aguantar a estos tipos? Y esto va a repercutir, y eso es lo que puede realmente
quebrar la bizna de paja que que quiebre el lomo del régimen, porque ya está toda la leña que os mencioné antes que se ha acumulado en protestas anteriores desde 2018, incluso desde 2009, y está esperando para arder y arder en serio y que nadie venga a apagarla. Pues tenemos conflictos en todo el mapa y están increciendo en cuanto a, digamos, la violencia. Los primeros días eran manifestantes muy pocos y tranquilos. Hubo, no sé, hace 2 días o 3 algún cóctel molotov, pero ahora estamos viendo respuesta a la policía en escala. Es decir, aquí vemos coches incendiados, estamos ante un panorama ya muy distinto al de otras manifestaciones. Alguien dirá que esto parece la final de una Eurocopa en Europa, sí, cierto, sí, pero allí no es lo habitual, ¿no? Es decir, no es lo habitual una resistencia fuerte a la policía, ¿no? No, es que, claro, la gente se harta de recibir palos y al final los Basiji, por ejemplo, son 90.000 en todo Irán y se supone que hay 300.000 reservistas que pueden ser llamados para repartir leña a escala industrial entre la población. Luego ya veremos cuánta gente está dispuesta realmente a movilizarse y a unirse. Pero bueno, vale, 90.000 o pongamos que son 200.000 activos en todo Irán. En Teherán, ¿cuántos puede haber para una población de 3 o 4 o 5 millones de habitantes que habrá en la capital del país? En Isfahan, en Tabriz, en cualquier otro sitio. O sea, realmente, en el momento en que las protestas lleguen a cierto nivel, el Basiji se verá desbordado. Y al fin de cuentas, tampoco si la población decide empezar a repartir estopa también ellos, unos matones en motocicletas con barras de hierro y quizá pistolas, pues no van a durarles mucho. Pues mira, voy a poner un poco el saldo, ¿no? Según algunas fuentes de estas protestas, son 29 muertos y unos 1.200 detenidos en estos 10 días. Claro, esto lo vamos a ir viendo que va más, porque por ejemplo hoy ya en varios bazares importantes cerraron las tiendas para unirse a las protestas. Es decir, esto es importante entender que en el propio bazar vemos todo cerrado porque los propios comerciantes ya no quieren tampoco esta situación económica, ¿no? No sé, Mariano, si quieres decir algo, Juan Carlos. Yo, si se me permite un momento, pero Juan Carlos, si quieres hablar tú primero, hazlo, por favor. Disculpas, no, sí. Yo iba a decir que es cierto que el agua es importante, pero el elemento de fondo que tiene que ver precisamente con llegar hasta aquí, con estas imágenes del bazar, ya sea de Teherán o de otras ciudades, tiene que ver con las inversiones. Por ejemplo, dado que puede tener efectos internacionales y los tuvo respecto de Portugal el día 28 de abril del año 2025 en el tema del apagón, reveló, por ejemplo, la falta de inversiones en la regeneración del tejido eléctrico en España. Esto que puede ser más o menos puntual o que pueda ser más o menos venial, vete a saber, los expertos ya dirán, en el caso de Irán son décadas. Son décadas respecto de infraestructuras como el tema hídrico o otras que pueden tener repercusión en el hecho de que ese 90% que va a agricultura o a tal vez industrias, un uso intensivo del agua, significa que a la falta de agua no solamente es que haya falta en el grifo de casa, sino que puede haber empresas que tengan que cerrar. Y eso son gente que deja de cobrar, gente que no tiene empleo, gente que va a casa y la familia está mal, y se genera además el caldo de cultivo, más allá del otro vector, que es el que dije respecto de la situación generacional, que puede, más allá de lo concupisciente, pues ir con el vector de es una chica joven, puede ser tu hija, puede ser tu prima, y entonces eso también electrice lo que son las protestas. Yo quisiera claro, Juanjo, suma y después te pregunto yo. Mariano, es turno, Mariano. Vale. No os preocupéis, nada. No, rápidamente decir que hay que establecer una comparativa con algo que sucedió hace exactamente 15 años. En los inicios de la primavera árabe, sobre todo en Siria, la revuelta del Día de la Ira del 15 de marzo de 2011, no tanto era un problema contra Assad, sino contra una economía que estaba en modo, caótico, sobre todo por la crisis financiera global del año 2008 y también por una sequía muy gorda que trasladó del campo a la ciudad a miles de agricultores, principalmente de Deir al-Zor, los que se les empleaba en trabajos no cualificados y había choques con la población local, ¿no? Principalmente en Damasco, que aumentaron lo que era el chabolismo, los slums, etcétera. Claro, eso da pie luego
a protestas contra el sistema económico donde reinaba las redes clientelares y nepotismo, al igual que en Irán. Y un largo etcétera que desembocó pues, en esa guerra civil terrible de casi 14 años, ¿no? A mí lo que me da miedo pensar es que veamos un escenario a la Siria en Irán, en un país mucho más grande que presumiblemente tiene el arma nuclear y donde, bueno, lo que pasó en Siria puede ser agua de borrajas o un juego de niños comparado con todo lo que hay de, bueno, de malestar interétnico, religioso, etcétera. Claro, la pregunta del millón es, yo soy un ciudadano iraní y me pregunto, ¿cómo mi país no me garantiza el agua, no me garantiza una buena economía y se está gastando millones en hacer misiles para atacar a Israel, en hacer búnkers para esconder allí armas nucleares y su proceso de fabricación? Y aparte no sirve para nada porque nos arrasaron todo en 12 días. Claro, todo eso también es una causa, es decir, el hecho de que la guerra de los 12 días demostrase la debilidad del régimen hace también pensar al pueblo de que para qué se gastó todo este dinero que no sirve para nada, ¿no? No sé si a lo mejor, Juanjo, quieres decir algo sobre ese tema. Sí, es además el tema de las armas atómicas. O sea, llevan ya 20 años con el tema de un programa para construir armas atómicas. Y todavía no han culminado por completo la fase más sencilla, que es la depuración isotópica del uranio para conseguir las concentraciones adecuadas de los isótopos específicos del uranio que se pueden fisionar para hacer de forma rápida, casi instantánea, para producir un explosivo nuclear. Porque hace falta una mezcla muy concreta con unos isótopos de uranio muy específicos, que son los que hacen boom. Otras concentraciones crearían una reacción atómica autosostenida, pero mucho más lenta, que es lo que funciona en una central nuclear, que el combustible de una central nuclear no puede explotar como una bomba porque la estructura física de los isótopos es completamente diferente. Y ni siquiera esa parte la han conseguido. Entonces, ¿cómo van a conseguir realmente? Irán es un país que intenta ser moderno, que en muchos aspectos es moderno, pero su sistema dictatorial de gobierno les impide acceder al siguiente nivel para tener la capacidad técnica, científica de realmente hacer algo del nivel de una bomba atómica que funcione. O sea, llevan 20 años así y se tirarán 20 años más sin conseguir ningún resultado y han tenido en ese proceso miles y miles de millones. Y ese fracaso vergonzoso, pues dicen, bueno, ¿y por qué estamos aguantando a estos payasos que no valen para nada y que no siquiera son capaces de conseguir este proyecto después de tanto tiempo? Eso aparte de la humillación de que llega a Irán y que Israel y llega a Estados Unidos, les bombardea a placer, les zurra y no les han zurrado más porque no les ha dado la gana. O sea, pueden repetir el numerito cuando les plazca. Entonces, si el gobierno no puede proteger a la población, ¿qué derecho tiene el gobierno para exigir la lealtad de la población? Tradicionalmente en las sociedades islámicas la respuesta es ninguno. A la porra con ellos, que venga otro. Sí, no, es digamos, el contrato social, ¿no? Yo te doy mi libertad a cambio de la seguridad y ni me das ni una ni otra, ¿no? Un tema interesante es cómo está intentando el régimen contramanifestar, ¿no? Y aquí tenemos una de las manifestaciones más importantes que están haciendo, que es en Isfahan. Hacen esta manifestación, digamos, oficial, en apoyo del régimen. Tenemos aquí ya, si os fijáis, la edad de los manifestantes. No hay jóvenes, son gente mayor, abuelos. ¿Veis la gente? No hay gente joven entre los hombres, por lo menos no se ven jóvenes, las mujeres es más difícil apreciarlo. Y lo que tengo ahora mismo aquí es también algo interesante, que es este discurso de Masoud Pezeshkian. Lo voy a poner, a ver si podemos en inglés traducirlo más o menos. Yo creo que yo soy uno de los culpables, nosotros somos uno de los culpables. Los estudiantes, los trabajadores, la gente, ellos no son culpables. Como resultado, nosotros necesitamos corregir nuestras acciones. Nosotros necesitamos ver cómo salir del trabajo para seguir el camino del imán que muestra y cómo nosotros vamos en contra. Nosotros... esto va muy rápido para mí. Pero bueno, básicamente lo que está diciendo aquí es que ellos algo de culpa tienen, ¿no? Puede ser que estén diciendo, bueno, vamos a darles algo de razón, haremos unas reformitas así light y que se contenten, porque esta vez sí que tienen cierto miedo, Mariano.
Y no solo es eso, es que estaba revisando ahora justamente lo que fue los inicios de la revolución en Siria y es calcado. Deberían de aprender de la puerta a la que ayudaron a estar manteniendo a Assad en el poder durante casi 14 años, ¿no? Es decir, la crisis económica es un hecho. La hiperinflación también, aunque es verdad, como bien indicó Juan Carlos, que no alcanza los niveles de Zimbabue, Venezuela, sobre todo Zimbabue, ¿no? En la última época de Mugabe, que llegó a ser de casi 80%, una salvajada, si no me equivoco. Tanto se devaluó la moneda que tuvieron que utilizar el dólar americano o el real sudafricano. En este caso sigue habiendo un mercado negro muy potente. Y otra cosa que se me olvidó decir antes fue sobre todo también lo de los bazaris, ¿no? La gente, los burgueses del bazar, ¿no? Que fueron principalmente los que tiraron al Shah para poder llegar lo que era Khomeini, etcétera, al poder, pero hacer una revolución, digamos, no liberal, pero sí liberal en sentido prácticamente económico, y no fue así. Aunque es verdad que la economía desde Rafsanjani se ha privatizado, muchas empresas estatales pasaron a ser vendidas a 4 amigos, ¿no? Caso también de Egipto, que lo conocerá mucho mejor Juanjo probablemente. Pero en este caso lo que ocurre es eso, una crisis ya sistémica de unas condiciones políticas, no redes quizá nepotistas, pero sí clientelares, de amiguitos, ¿no? Y demás. Y en estos casos, sobre todo, el problema de que hay una juventud, como bien dijisteis antes, muy estancada. Más o menos creo que aproximadamente hablaban del 62-63% de los menores de 25 años querían abandonar el país. Esto solo se vio desde época, bueno, durante el Shah, en las últimas fases, años 77, 79, antes de optar por el exilio o ser derrocado. Y en estos casos, bueno, ¿qué puede pasar? Pues vuelvo a repetir, me da miedo que haya un escenario a la Siria. Y en todo caso, pues Pezeshkian lo que podría ser, no dimitirá, lógicamente, pero sí habrá cambios cosméticos que será cesar pues a su jefe de gabinete, uno de los más beligerantes, y sobre todo al ministro de Economía, por el tema de la crisis del petróleo y también puede que con todo ello vinculado al tema de lo que es el agua, pues al ministro de Infraestructuras. Otra cosa es cuándo se llevará a cabo, cómo y si el pueblo llegará a aceptar estos cambios meramente cosméticos, cosa que yo creo que no. Aquí tenemos un discurso, ¿no?, del gran líder supremo, ¿no?, religioso, que trata el tema que estás comentando de los bazares, ¿no? Podemos ver un poco el resumen de esto que acaba de decir, son más de 7 minutos de vídeo, en persa, como que no lo puedo traducir ya. Tenemos aquí un poco que dice lo siguiente. En primer lugar, la clase mercantil y los bazares se encuentran entre las clases más leales dentro de la República Islámica de Irán. Conocemos bien el bazar, no se pueden confrontar a la República Islámica ni al sistema islámico en nombre del bazar o de los bazarís. Sí, estas reuniones se realizaban en gran parte en bazares, pero su mensaje era correcto. Lo he escuchado en televisión y lo he visto en evaluaciones y en la práctica. Cuando un comerciante analiza la situación monetaria del país, la devaluación de la moneda nacional y la inestabilidad de los precios de las divisas, que resultan en un entorno comercial inestable. Si dice, no puedo hacer negocios, está diciendo la verdad. Pues empieza a hablar un poco ahí, no sé, yo... dando un poco la razón a los empresarios, pero a la vez dice que son leales, ¿no? Es decir, que se quejan, pero como dentro del sistema, ¿no? El sistema no es lo culpable. Nosotros nos quejamos de la situación, pero no te echamos la culpa a ti, ¿no? Básicamente, viva el rey y muerta el mal gobierno, ¿no? No, está conectando sus deseos sobre la realidad. Los bazaris apoyaron la revolución islámica en un principio porque la economía bajo el Shah de Irán, a que algunos intentan santificar y reivindicar ahora, estaba totalmente corrompida y controlada desde el poder, monopolizada en forma oligárquica por los amigotes del gobierno, y la empresa libre estaba completamente estrangulada. Y ahora pues sucede 3/4 de lo mismo, porque hay un tema que no suele mencionarse nunca en titulares de prensa, no es llamativo, y es que los guardianes de la revolución, o sea, el Pasdarán, e incluso su milicia de la partida de la porra, que es el Basiji, poseen negocios, poseen inversiones económicas, poseen intereses en empresas y en diversos actores de actividad económica y tienen un imperio económico que es el suyo, que paga pocos impuestos o ningún impuesto, tiene bula, tiene carta blanca para hacer lo que le da gana, y si cae el régimen, habría una revisión de esas concesiones económicas y probablemente se las quitarían, como es lógico. Y entonces, allí hay un factor de hostilidad de los bazaris que ven que los paniagudos del régimen les hacen una competencia totalmente desleal,
que el Basiji o el Pasdaran se beneficia del favoritismo del régimen para hacer negocios y que ellos poco a poco les estrangulan, les comen el terreno y se han aguantado a corto plazo por miedo a la represión, no porque sean leales al régimen, que lo dejaron de ser hace mucho tiempo, probablemente en 2009, cuando votaron a favor del candidato que fue destituido mediante fraude. Y ahora también lo que hace... esto es un truco muy frailuno, porque a fin de cuentas es una jerarquía religiosa. Decir, sí, tenéis un poco de razón, pero toda vuestra protesta es una intriga de las potencias extranjeras. Así que cerrad la boca y callaos de una puñetera vez o vais a recibir palos a manta. Entonces, al final eso es lo que está diciendo Jamenei. Juan Carlos. Espera. Ahora. No es la primera vez que dice esto, algo parecido, porque cuando nos encontramos con el discurso, al principio trata de decir, oh sí, estos de los bazaris son gente simpática, pero tiene razón, porque la economía no va bien y cuando dicen que la devaluación de la moneda y todo esto, tienen razón, pero trata de separar de estos del bazar que se comportan muy bien y además son fieles al régimen. Vamos a intentar arreglar lo suyo porque tienen razón. ¿Van a intentar hacer algo? Pues igual sí, pero pueden hacer algo no, pero tratan abajo diciendo, pero los alborotadores, esos que salen y hacen sus cosas, pues tratará de señalar que son como revoluciones de colores, que detrás estaría el manual de Gene Sharp, a pesar de que seguro que no lo mencione, e igual ni sabe quién es Gene Sharp. Hablará seguramente también de los sionistas, que son gente que está ahí de fondo en la tensión para tratar de externalizarla, de que no solamente son iraníes, sino también están comprados por un agente extranjero, cosa que hemos visto lo de las leyes estas de agente extranjero, que las hemos visto en Rusia, las hemos visto también en Georgia y en otros lugares, y el problema en buena medida es de ingresos, lo cual ciertamente resulta curioso porque en otros países hemos visto alguna cosa parecida, en donde los ingresos, por el tema del petróleo, en teoría una bendición, pero puede estar el mal holandés detrás, pues vemos como en otros lugares sirven para partidos políticos y para estados afines, en el ámbito del Caribe y Sudamérica, y aquí para proxies en temas militares, para pagar a los hutíes, para pagar a los de Hezbollah, para pagar las chuches de Hamas y a tener unos proxies en Irak para tratar de llevarse el país al huerto. Esto también tuvo su problemática, seguro que os acordáis, respecto de lo que fue la Aramco, tratando de solapar el hecho de que la empresa iraní saliera a sacar el zumo de dinosaurio libremente, cosa que fastidiaba bastante, porque Aramco pues era más o menos la principal, la gallina entre los pollitos. Y claro, ahora que hay una sobreestimación de petróleo en estos momentos, si Irán quisiera solucionar su problema sacando más petróleo, aunque pudiera, bien por sanciones o bien por el hecho de que hay petróleo suficiente para dar y tomar en el mundo en este momento, pues tampoco es una vía para solucionarlo. Creo recordar que fue a principios del mandato de Pezeshkian que cogieron a un tipo para el tema de solución técnica ligado al tema del agua, por ejemplo, y propuso unas soluciones técnicas que fueron la razón de su elección. Y cuando las propuso, como iban en contra de cosas que eran fundamentales del régimen, le echaron con jajas destempladas diciendo es un agente sionista. Bueno, pues parece que el dogma en estos regímenes es como una claraboya que siempre está por encima de todo. Preguntaban justo en el chat. Juan Carlos tenía razón en eso. O sea, al final, aunque el gobierno quiera remangarse y meterse en faena para remediar los motivos que originan las protestas, en muchos casos no puede hacerlo, bien porque no tienen medios, capacidades técnicas o financieras o logísticas para hacerlo, o porque a resolver esos problemas concretos iría en contra de intereses poderosos del régimen o cambiaría la naturaleza misma del régimen, les obligaría a cambiar. O sea, Irán nunca va a hacer lo que hizo el general Franco en 1959, cuando se enfrenta a una crisis estructural total que empieza en 1956
y al final para resolverla pues tira por la borda todos los principios ideológicos de la Y dictadura pone los del Opus. para hacer lo que se llama el plan de estabilización del 59. Y sí, efectivamente, los del Opus, llegan los del Opus, los tecnócratas. Sí, sí. Aquí nada de tecnócratas. Ideología pura y dura hasta el final. No, Sí, y en todo de caso, hecho- si hay tecnócratas, son, pragmáticos, es decir, los principalistas reconvertidos en más o menos pues una especie de aperturismo económico, pero no vamos a decir ni mucho menos político. Rafsanjani, que todavía se habla a día de hoy que hace 10 años pudo ser envenenado, murió, etcétera, 9, 10 años, pues se consideraba un presidente reformista. Presidente reformista que estuvo probablemente detrás de lo que era los ataques a la AMIA, y 2 años antes me parece fue a la embajada judía en Buenos Aires, israelí. Ante esto, volvemos a repetirlo, hay apertura económica, pero no lo que es tampoco apertura, o sea, realismo político, ¿no? O sea, un cambio hacia una apertura de puño. Pasó también, lo sabrá mucho mejor Juanjo, en Egipto con Mubarak, también la liberalización que hubo con Bashar al-Assad al principio, cuando se le planteaba si era más o menos pues un aperturista. Ya vimos luego el aperturismo que tenía, primero con lo que fue mandar tropas subrepticiamente a Irak y luego utilizándolas contra su propio pueblo, ¿no? Entonces, ante ello, quedan muchos interrogantes. El primero fundamental es que el actual régimen no solo no va a abrir todo en lo que es un aperturismo político, eso vaya por descontado, pero en cuanto es, digamos, reformas económicas, va a intentar tirar, yo creo que hacia China y Rusia como aliados. Mira, me preguntaban por aquí un tema, ¿no?, del agua, ¿no? El tema de qué pasaría aunque marchase el gobierno con el tema del agua, ¿no? Pues seguro que si en la salida del régimen de los ayatolás tiene algo que ver Israel, en el tema del agua les pueden ayudar más que nadie. Y otra cosa es el cambio incluso de la economía, ¿no? Es decir, pues que se den cuenta que si se abren a la economía mundial, a lo mejor no les hace falta plantar arroz y lo que pueden hacer es comprarlo y que planten un cereal que no gaste tanta agua, ¿no? Es como si les apeteció plantar algodón para hacer textil cuando eso es el de lo que más consume de agua, ¿no? Pues claro, el problema que tenemos ahí, ¿no?, es un tema político, porque quisieron hacer una economía autárquica completa por necesidad, ¿no? Porque a lo mejor sus políticas les llevaron a aislarse de muchos países, pero si se abren, puede que ya no hace falta plantar arroz y puedes plantar otra cosa y comprar arroz a otro país. Es decir, esto es importante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya hay síntomas graves, ¿no? Aquí tengo un miembro de un partido, el PJAK, que es un partido kurdo de la zona iraní, que proclama la lucha contra... Esto se unen a los baluchis, al ISIS-K, ¿no, Mariano? En esa lucha, ¿no? Sí, es que encima es lo típico de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y de un tiempo a esta parte, bueno, esto te sabía más un buen amigo como Latino Brugos, que me comentaba que la lucha kurda ya es un momento en el que se han visto tan traicionados por todos, estadounidenses en Irak, incluso pues por Siria cuando quería apretar las tuercas a Turquía. Con ello quiero decir en época de Assad, que por cierto, se podría hablar largo entendido también del uso del agua como instrumento de guerra por parte de Turquía, ¿no? Que cerraba la presa Ataturk y dejaba casi sin caudal el Tigris y el Éufrates, que llegaban a Irak y Siria. Entonces, estos partidos kurdos al final, o esta milicia, lo que están luchando es básicamente por derrocar al gobierno, y hay un momento en el que parece dije antes Siria, también puede haber una afganización del conflicto, ¿no? Con todo lo que conlleva. Nadie quiere ese digamos, escenario, pero no podría descartarse, como también hablamos de ello en Siria. Estoy viendo aquí ahora que hay un follón con un hilo de Elon Musk a Khamenei, que no sé exactamente la historia. A ver, está aquí el hilo, Khamenei dice, nosotros no dejaremos al enemigo, ¿no? ¿Y qué contesta aquí Elon Musk? Que no lo puedo entender. Falsa ilusión. Este es un modismo persa que significa que esperanza tan, o pensamiento delirante, lo que dice aquí Khamenei, ¿no? Y al parecer ahora están gritando esto.
Pues aquí le siguen la frase, ¿no? Dicen que el hilo es más largo. Vale. Yo solo tengo este trozo. Si alguien me puede presentar el hilo completo. Pero mientras tanto, yo creo que es importante hablar de este punto, de este cartel, ¿no? Nosotros confiamos en Pahlavi, ¿no? Es decir, lo vimos en la guerra de los 12 días, que él ya se ofrecía para ser un gobierno de transición, no una monarquía. Yo entiendo que es un gobierno de transición, como el caso del heredero búlgaro, ¿no? Que se presentó a las elecciones. En este caso será algo de transición y después que se organice algo que resuelva el caos, porque el caos va a ser grande. Es decir, pensar que esto, si se cae, no sea al día siguiente democracia, ¿no? Con todo lo que estamos hablando de ese mapa, ¿no? De esta complicación étnica, religiosa, también tribal, que tiene de todo, ¿no? Este mapa. Simeón de Bulgaria fue primer ministro un mandato de 4 años. Él vivía en Madrid. Aquí tenemos una playa de grupos humanos heterogéneos, ideológicos, del interior, del exterior. Tal vez, debido a esa atomización, algunos pueden tener una cierta identificación con posturas de izquierda, otras, desde el punto de vista más monárquico, podían tener como percha identificativa, tal vez para grupos diversos y heterogéneos, esta figura de Reza Pahlavi II, que creo que tenía 18 años cuando sucedió en 1979, y creo que estaba estudiando en Washington, en Estados Unidos, que lleva 50 años en el exterior y que, dice tener una red de colaboradores que puede ir haciendo una labor. Es complicado porque un Torcuato Fernández Miranda te diría de la ley a la ley a través de la ley. Aquí sería complicado porque, pues habría que restablecer un ámbito monárquico en un lugar donde se van a resistir. Voy a citar a Perico Ibarra, un ex profesor de la Universidad del País Vasco, que decía que en los círculos concéntricos del poder, para que haya un cambio de régimen, es necesario que en los círculos más cercanos al poder o bien haya una división interna y por lo tanto se rompa ahí lo que era la realidad del propio régimen, y por lo tanto, a pesar de que haya sido jibarizado o disminuido, eso signifique que haya posibilidad de penetrar desde fuera por debilidad intrínseca, o que haya una puerta desde dentro que abra la posibilidad para que los que están fuera tomen contacto con los de dentro y transformen el régimen. Aquí en principio no se ve más que el choque y dentro parece el búnker. Y por lo tanto ahí es complicado visualizar algo que pueda ser transformador. Mira, tengo un vídeo aquí de la localidad de Heydari, en la provincia de Ilam, en la que grita la gente: este año es el año en el que el Seyed Ali será derrocado. Y esto lo pongo ahora con el vídeo institucional de Reza Pahlavi en su cuenta de Twitter, en el que invita a los iraníes en Irán a manifestarse en el primer llamado, y los invito a corear consignas este jueves y viernes 8 y 9 de enero, simultáneamente a las 8 de la tarde, ya sea en la calle o desde sus hogares. A raíz de la retroalimentación de este movimiento, les anunciaré los próximos llamados. Es decir, empieza a ser algo ya. Intenta organizar. No sé si eso es bueno o malo. Yo no me creo ni una sola palabra de este planteamiento monárquico. ¿Sí? Puede que haya unas minorías de clase alta que quieran sustituir la dictadura de los ayatolás por una nueva dictadura monárquica, porque este no va a ser Juan Carlos I, este va a ser Luis XVIII o peor todavía Carlos X de Borbón en Francia, o sea, el absolutismo puro y duro, el revanchismo, con apoyo por supuesto del hipopótamo anaranjado. Pero salvo algunos jóvenes que quieran simplemente provocar y cabrear al régimen diciéndoles lo que más le fastidia, pues realmente no creo que haya mucha población que esté dispuesta a arriesgarse a una restauración de la monarquía.
sobre todo con la dinastía Pahlavi, que eran unos advenedizos que tomaron el poder mediante un golpe de estado militar. Militar, sí. Sí, hubo 2 monarcas, que uno de ellos fue derribado por una intervención de los aliados, luego el siguiente, que era una marioneta de los norteamericanos, y luego quiso dejar de serlo y fue mucho peor. Y realmente quizás haya mucha violencia cuando caiga la República Islámica, pero no creo que la monarquía tenga ninguna oportunidad. Incluso aunque se implantase la monarquía con apoyo militar de la aviación norteamericana, no creo que durase mucho tiempo en el poder. No creo que durase más que duró, por ejemplo, el régimen de Karzai y de sus sucesores en Afganistán talibán. O sea, se enfrentarían a demasiada oposición. Sí, claro. Yo el tema Sí, que haría alguna transición también ideológica él en Europa, desde que marchó el exilio, él se educó en Europa occidental, que haya habido algo que le filtrase, aunque solo sea por interés. Pero una cosa me ha interesado lo que dices, Francisco, que decías que en la provincia de Hamza decían que iba a caer el Shah Ali. Sí. ¿Es lo que entendí bien? Sí, es lo que decía ahí. Bueno, es que el Shah Ali es el chiismo, o sea, el partido de Ali. No, Seyed Ali, Juanjo. Seyed Ali. Debe ser... Seyed es un título honorífico que se da a los memorizadores del Corán, en muchos casos a también líderes islámicos de Ramachita. Me pareció entender eso, ¿eh? Si es Seyed Ali, estaban apuntando directamente contra Jamenei. Ali Jamenei, sí, sí. Vale, entonces sí. De lo contrario, sería algo muy subversivo, porque estarían diciendo abajo el chiismo. Y por eso preguntaba qué provincia era, por qué clase de población tenía, porque en Irán hay comunidades importantes que no son chiitas duodecimanas. Sí, eso lo que os comentaba. Sí. No, pero entonces si es Seyed, pues entonces sí, encaja mejor, se entiende. Y después una cosa que tiene que ver con la geopolítica internacional, ¿no? Porque, claro, esto de Irán se interconecta con Venezuela, porque uno de los socios comerciales de Venezuela era Irán, y de los barcos que llevaban petróleo de Venezuela y traían gasolina a Venezuela eran iraníes, ¿no? Y, claro, lo digo porque Trump dijo algo también de que, bueno, que él, si empezaba a haber una represión al pueblo, autorizaba a Israel a atacar, no que atacase él, sino que autorizaba a Israel a atacar, ¿no? Y lo digo por esto que os voy a poner. Creo recordar que había una fábrica ensambladora de Shahed en Venezuela. Sí, no es de Shahed, es de otros drones. De unos drones tipo más bien Predator, más grandes. Pero sí, la tienen. Y después estaba Hezbollah conectado con ellos también. Esto que os voy a poner es llamativo. Están poniendo en varias calles, en persa, un cartelito que es calle Donald Trump. O sea, Trump. No es este vídeo solo, hay varios. Esto ya es el troleo supremo. Ya. Sí, o sea, hacer rabiar al régimen diciendo lo que más puede. Solo falta decir calle Israel. Eso sí que sería el colmo de los colmos. Bueno, hay que acordarse que cuando pasó el 7 de octubre, ese rito, ¿no?, del Día de la Ira, ¿no?, de pisar todos la bandera israelí y estadounidense, y que está pintada en las universidades, vimos a muchos jóvenes esquivándola. Puede que ahora estemos viéndolo también, lo único que no estemos viendo esos vídeos de esquivar la bandera estadounidense, porque lo más seguro que esté pasando lo mismo, ¿no? O cuando estaba en un campo de fútbol y llegaba el momento de victoriar a Palestina, la gente se negaba a hacerlo. Y eso que creo que la población iraní realmente no tendrá simpatías hacia Israel ni hacia el aplastamiento de Palestina o lo que está pasando en Gaza. Pero como era una consigna del régimen, hicieron que lo cante su padre. Nosotros no lo decimos nada de eso. Esto es el metro. Muy fuerte. Esto es el metro de Teherán, que también hubo hoy. Los antidisturbios entraron lanzando gases lacrimógenos. Aquí hace unos días había gente cantando el himno de la República Islámica y otros cantando el himno tradicional iraní, ¿no? Las protestas, bueno, en este caso gritan, esta es la última batalla, Pahlavi está regresando. Es decir, claro, yo creo que lo están como icono, otra cosa es lo que venga después y se aguanta, porque a ver si le pasa igual
que algunos que llegan y dicen, ostras, esto es demasiado complicado, me marcho, ¿no? Como Amadeo Saboya. No, en muchos casos también sacaban la bandera, imperial, pero yo creo que era como protesta, como también se hizo con la bandera de la época democrática de Siria, que es la que se utiliza actualmente, ¿no? Que mucha gente decía si era de Al-Qaeda o algo esto, no, señores míos, no, era de la bandera de los únicos años de Siria democrática. La verde con la franja blanca también, negra y las 3 estrellas, para diferenciarse de la bacista. Pero en este caso yo creo que es una especie de elemento aglutinador, como también pasó durante la revolución del 56 en Hungría, que era la bandera nacional, quitando o recortando el escudo soviético. Este Seyed Ali es Seyed, ¿eh? Lo busqué y dicen que sí, que se refieren a Ali Khamenei. Ali Khamenei, claro, es que me suena que era eso, que era, pues por así decirlo, a ser el líder supremo y encima un Seyed es un título honorífico para aquellos que también encima descienden directamente del profeta, algo muy importante para el chiismo, porque representa la legitimidad. Pues en este caso están diciendo, era como cuando dijeron a Assad lo de doctor Betellán, ¿no? Doctor por su trabajo como, no era doctor, era oftalmólogo, vamos. Sí, bueno, pero tenía rango de doctor en medicina, con especialidad oftalmología. Sí, sí. Bueno, estos son más imágenes de Teherán, la verdad que está más caliente y no para, ¿no? Esto es algo que normalmente después de 10 días, ¿no? Podríamos estar viendo una bajada, ¿no? En la intensidad, si no se logran objetivos, ¿no? A veces baja todo, pero en este caso no, está el suflé aumentando. ¿Qué más podemos comentar? Sí. Desde 2018 pasa lo mismo. Las protestas pueden durar meses enteros antes de que la gente se canse y vuelva a su casa. Y piensa, el gobierno dice, hemos vencido, se acabó. Y dice, no. Eso ha sido solo el primer asalto, el segundo o el tercero, y luego vendrán más. Hay cansancio acumulado, sí. Y de hecho, la de 2018 creo que fueron desde aproximadamente esta fecha, 5 o 6 de enero, hasta pasado el Noruz, es decir, la entrada del año nuevo solar persa, ¿no? El 21 o 22 de marzo. O sea, 2 meses intensos que luego también derivaron y se habló poco de ello porque, hombre, lo que salió hace 3 años, casi 4, del asesinato de la chica kurda que comentabais antes, pues yo Mahsa Amini, gracias, que no me acordaba el nombre, no es porque quise no citarla, Mahsa Amini, que luego también hubo otra chica que tampoco me acuerdo el nombre, que fue ejecutada o asesinada en medio de la calle por basis, por vestir a lo emo, según ellos. Ahí sí que hubo una represión más brutal y hubo ejecuciones, pero aquí también hubo detenciones y ejecuciones o condenas a muerte, y poco se habló de ellos, en 2018 me refiero. Entonces una bandera que colgaron ahí con el símbolo, digamos, imperial persa. Y hay manifestaciones por todo el país. Tengo aquí una en la ciudad de Mashhad, que es una ciudad también así bastante tradicional, sagrada, ¿no? Hay también manifestantes, es decir, yo creo que está intensificándose mucho. Pero otra cosa es lo que comentáis, ¿no? Estos aguantan, ya sé que cansarán de manifestarse, ¿no? Básicamente será una estrategia, Juan Carlos. Sí, eso Venezuela me lo ha enseñado cuando en 2013 a 2020 el Producto Interior Bruto bajó de 100 a 10, es decir, que se contrajo a un 10% de lo que había sido 7 años antes, y el régimen no cayó en esa situación en 2020-2021 como tal vez hubiera sido racional. Se supo atrincherar y probablemente los del núcleo duro, ya sea del propio sistema de los ayatolás, de la Guardia Revolucionaria que controla por su lado un 33% del Producto Interior Bruto en sus negociados, seguramente tengan bastantes trienios a la hora de afrontar este tipo de situaciones. Dice por aquí alguien que, Jesús, no quiero recordar empezar un año tan heavy. Bueno, yo ya lo hice un programa el último día, que era 2026, un año convulso, contando todos los escenarios que iban a venir. Por desgracia se aceleró más de lo que pensábamos muchos. Lo de Venezuela fue muy rápido, pero estamos viendo que la solución no es la que pensábamos muchos. El régimen va a seguir mientras cumplan con un objetivo, que es la doctrina Monroe 2.0, que hice un programa el otro día explicando el objetivo que hay detrás de esta doctrina Monroe 2.0, y creo que es importante entender el juego de intereses, y en los intereses no hay lucha de valores, es decir, no se lucha por valores,
sino por intereses. Y esto es un problema del mundo convulso que nos toca vivir, ¿no? Es decir, no se va a instaurar democracia, sino controlarlos. Me da igual que sea con una dictadura, incluso que sea una dictadura comunista, pero que actúe en interés mío, ¿no? Y eso es algo que nos puede poner un poco en peligro lo que pueda pasar en Irán. A lo mejor llegan a un acuerdo con Trump de no hacer armas nucleares, de acabar con los misiles, y a Trump no le importa, mientras se vaya China de allí, ¿no? Y se vaya, a lo mejor, Rusia también. Lo digo porque, cuidadín, con pensar, ¿no?, que a veces el fin de un régimen lleva consigo una imposición de lo que quiere el pueblo. Muchas veces puede que no sea así. Y os invito ya que hablas de un año heavy, creo que te refieres a un mundo convulso, el 2026. Pues hay muchas cositas. Mira, esto lo acaban de publicar, no sé si lo sabéis. Acaban de aprobar el gobierno, está aquí una portavoz del gobierno, que va a ayudar a los ciudadanos con una ayuda extra, una especie de compensación por la crisis económica. Se está aprobando lo que les van a dar, sentados en la mesa. Exactamente son 1 millón de tomanes, es decir, unos 7 euros al mes. Pero sentaros, es decir, el tipo de cambio que estamos hablando, 1 millón. Sí. Esto es Venezuela en sus mejores momentos. Sí. De todas formas, es un tema de inflación, es un tema de evaluación, porque imprimir más plata, justo. La solución va a ser más devaluación y más inflación. Es lo que decía antes, no tienen medios, no tienen recursos, aunque quieran resolver la situación y estuvieran dispuestos a tocar pilares fundamentales del régimen o los intereses egoístas de las empresas que controla los guardianes de la revolución, realmente no disponen de medios y ya se les está acabando el margen de maniobra. Y esto ya no. Y encima tienen al hipopótamo naranjado encima y a los israelíes esperando su oportunidad. Bueno, los israelíes están otras cosas, ¿eh? Los israelíes tienen hoy una protesta gordísima, creo que es en Jerusalén, de los ultraortodoxos. ¿No lo visteis las imágenes? Un grupo privilegiado que quiere mantener el privilegio, que luchen los demás para defenderme a mí mientras yo rezo. Así en resumen. Así te lo puedes resumir muy bien. Mira, los musulmanes tienen un refrán muy adecuado para esto, no sé si es del Corán o de los hadiths, que habla de los sepulcros blanqueados que devoran las propiedades de las viudas y los huérfanos mientras simulan largas oraciones. A eso se les aguarda un castigo muy severo. Pero mira, no quieren ir al ejército, pero fíjate que son muy peleones y muy agresivos para defender sus privilegios y sus tajadas de poder. Sí, pero curiosamente hay otros ultraortodoxos, Neturei y Kata, que están en contra del Estado de Israel y están a golpes con estos otros. Es que es algo impresionante lo del mundo ortodoxo. Este año van a tener elecciones. En unos meses va a haber elecciones, sí. Para octubre, sí. Y yo espero que esas dos personas que no merecerían ni ser presidentes de comunidad de vecinos, como es Ben Gvir ni Smotrich, a poder ser ni estén en la Knesset. Eso va a ser difícil porque tienen fuerza sus partidos de fanáticos y intransigentes y porque tiene mucha gente que está detrás del objetivo, que es echar a los de gazatíes o a los palestinos en general de Gaza y de Cisjordania y quedarse con sus tierras. Aunque quiten a esos dos que son muy histrónicos, Oscar Vara les suele llamar nuestros queridos Zipi y Zape, en plan de cachondeo, vendrían otros que serían de la misma música, quizá incluso más siribinos, menos evidentes. Juanjo, pon la portada que te estás desapareciendo. Pon la pantalla hacia abajo. Te vas a atender a la desaparición. Todos, después de estos dos pueden venir gente peor porque todos proceden del partido de Meir Kahane, el partido Kach, que creo que fue legalizado por el propio Tribunal Supremo israelí ya hace años. Ahora bien, se creó el partido de Ben Gvir y Smotrich y, claro, tenemos un problema muy gordo porque su base es muy nutrida, sobre todo porque sabemos perfectamente el cambio demográfico que hay en Israel. Pasamos de aproximadamente, creo que son 2 o 3 hijos por pareja, a ortodoxos que tiene mínimo 8, máximo a saber. Y también los ortodoxos han crecido mucho en Israel porque han conseguido representar o hacer ver que representan a las poblaciones sefardíes que estaban siendo objeto de un cierto desprecio casi racista por parte
del grupo dominante askenazí, que son los rubios y de ojos azules que venían de Alemania o de Europa occidental o oriental, y frente a los sefardíes que venían sobre todo del norte de África, de Oriente Medio. De hecho, hubo un problema porque dejaron con los micrófonos abiertos una vez a Simón Pérez durante su último cargo, que fue presidente de Israel, si no me equivoco, o sea, jefe de Estado, que es meramente testimonial, diplomático, y en este caso le pillaron con los micrófonos abiertos y decía: tenemos que llevar cuidado porque está ocurriendo una progresiva levantinización del Estado de Israel, hablándose por la levantinización de los sefardíes. Y es curioso que mucha gente me dice: pero si Pérez era sefardí. Mentira. Era askenazí, se llamaba Persky e hizo su nombre un poco más sefardí para captar votantes. Su nombre real era Simón Persky. Anda, mira. Una cosa, el centro de las protestas de hoy es la ciudad de Ilán, ya hablamos mucho de ello, y hay un despliegue bastante potente. Lo digo porque hay que estar atentos a lo que pasa esta noche en Ilán, ¿no? A ver ahí si estamos ante que se controle la situación o estemos ante noticia de muchas muertes entre los manifestantes y ver eso cómo afecta también internacionalmente, ¿no? Pues, ¿qué más podemos comentar? Pasamos a las preguntas del público porque tenemos mucho que comentar. ¿Pasamos a las preguntas? Sí, ¿no? Vale, vamos para allá. Hola Paco, buenas noches. ¿Cómo está el régimen? ¿Cómo estás? ¿El régimen cae y se terminó esa época? Bueno, no es tan fácil. Y si cae, no va a ser una transición fácil tampoco. Eso hay que ir a siempre tener en cuenta esto. Normalmente las transiciones, desde mi punto de vista, son fáciles cuando el régimen se autodestruye o hace una transición. Bueno, en el caso de Rumanía no fue así. A los Ceausescu y tal los derrocaron violentamente, pero al poco ya se asumió, y de hecho había policías y parte del sistema que hizo la transición, ¿no? Sí. Y en los países de Europa del Este fue así, más o menos en todos. Lo digo que hay que tener en cuenta que del caos no surge nada bueno y que la transición puede ser interna. A ver, esto, lo que voy a decir puede ser algo contrario a lo que digo, pero lo quiero decir y explicar. Estados Unidos apostó en Irak por la teoría del caos, que lo apoyaban los neocon, esa teoría de que destruir el sistema de gobierno, no dar puesto de funcionario a nadie que hubiese sido funcionario en el régimen anterior, quitar a los militares, no funcionó, fue un caos. Y puede que detrás de eso esté lo que está pasando en Venezuela, que digan, mira, que la transición la hagan desde dentro y con el tiempo ya vendrá otra cosa. Sí, es cierto. También yo creo que a lo mejor lo que estamos viendo en Venezuela es que están troleando a Trump, pero bueno, es otra cosa que lo iremos viendo poco a poco. Pero si se hace una transición desde dentro con un objetivo de una fecha y a partir de esa fecha se va a unas elecciones, pues a lo mejor es más eficaz que una caída rápida. Pero claro, eso tenemos que ver si sueltan el poder, ¿no, Mariano? Y si se fagocita el régimen desde dentro, como indicas. A ver, hubo momentos en los cuales cuando empezó la revolución en Siria se hablaba incluso de un gobierno de transición que estuviese presidido por Assad, pero que dejase el poder en 2 años. Lógicamente eso no pasó. E incluso se hablaba de que se colocase como figura de consenso a algún miembro de purgado y que volviese al exilio de los hermanos musulmanes. No podían por 3 motivos. O estaban muertos, o eran muy mayores, o se negaban en redondo. No querían a Assad sobre todo. Aquí, ¿quién podría ser una figura de consenso? Un político que ha pasado por varios cargos en distintas administraciones, vamos a decir, reformistas, como es, no me acuerdo el nombre, el antiguo ministro de Exteriores, Javad Zarif, que pues también fue negociador del programa nuclear iraní para cuando el programa 7+1, que al principio se firmó en época de Obama y que luego pues lo rompió el propio Trump, ¿no? A pesar de que Jim Mattis, que estaba en contra de Irán, el secretario de Defensa, dijo no lo haga. Lo vamos postergando de mes en mes, pero tenemos que intentar negociar con ellos. Porque otra cosa no, pero los iraníes o persas tienen 2.500 años de historia para saber negociar. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo también para un posible régimen transicional o lo que pueda venir. Algo desde dentro, complicado, porque hoy, por mucho que se diga, quien manda no es un Jamenei ya muy envejecido, muy enfermo, de un cáncer de próstata terminal, por lo que se dice, con casi 90 años, creo que va a cumplir ahora en enero 88. Y unido a todo ello, el Majlis, como dijo Juan Carlos, no funciona.
Todo lo que comentaba también Juanjo de los pasaris pueden influir económicamente, pero no políticamente. Y aquí quien manda de verdad es alguien que citasteis antes y que tiene muchísimo poder, por lo que se vio en su estructura de control del PIB, ¿no? Que son los militares. ¿Puede haber un golpe de Estado militar y que desplace a la República Islámica para convertirlo en una dictadura militar teocrática? Bueno, hemos visto que Zia-ul Haq lo hizo en el año 78, 79 en lo que fue Pakistán. No podemos pensar que aquí no fuese posible, a pesar de que los pakistaníes son nominalmente sunitas y tenemos enfrente al Irán chiita, ¿no? Sí, Juan Carlos. Ciertamente cada país tiene su propia solución o resolución a la hora de las transiciones. Cierto es que si el anterior régimen o parte de él trata de desmontarse, siempre es mejor. Y aquellos momentos los que trata de hacerse la transición de algo a algo, siempre debe ser el mejor momento para hacer las cosas que deben hacerse, porque luego es difícil que se aproveche para tratar de solucionar problemas estructurales. Puedo poner el ejemplo de Israel, que no tiene una constitución escrita porque se pensó que en aquel momento la independencia era mejor priorizar otras cuestiones, y luego el momento ha pasado y ya ahora intentar hacer una constitución pues sería más raro y complicado, no ya que meter a un camello por la aguja, sino meter una manada de elefantes por la misma aguja. En Rumanía, por ejemplo, podemos ver el hecho de Ceausescu, sí, le liquidaron en diciembre del 89, pero parte de lo que era el partido único tiró para atrás, se reconfiguró, montó otro partido solamente cambiando el cartel, y luego eso ha tenido consecuencias en las décadas siguientes del sistema político rumano, con lo cual ciertamente las cosas deben de hacerse más o menos bien. El problema, pues que tiene que haber esa situación en el ámbito saliente, que sería el sistema político, que en este caso se va a enrocar, y luego que haya una cierta organización y unidad en el marco de los que puedan rellenar ese hueco en cuanto éste se produzca. Y en este caso no hay ni macho ni hembra a la hora de encajar en un momento que pueda abrirse esa oportunidad. Mira, voy antes de empezar a Juanjo, tengo aquí un tema interesante. En la provincia de Ilán, que hablamos antes de ella, la localidad de Abdanam, una pequeña ciudad, está controlada por los rebeldes. Tengo varias imágenes de manifestantes. Podría darse y una cosa en el despacho. No, claro. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar el ejército ahí? Sí. Eso no Claro, tengo a eso me refiero. Aquí hay una noticia de Adnan. Y estoy mirando en Adnan, en Ilán, qué grupo étnico es. Y aquí tengo yo una duda, porque, a ver, es esta zona de Ilán, son Lur. Sí, no es el color Lur, ¿no? Los Lur. Este grupo no Los sé. Lurs. Los Lurs son nominalmente, tienen una mezcla entre chiita y sunita, pero con antecedentes preislámicos. Muchos de ellos proceden de la zona del Caspio y han sido apartados del poder durante muchísimo tiempo. Entonces, es como, por ejemplo, los Tabasarán en Azerbaiyán. Al final se han, digamos, entre comillas, en este caso en Irán, persianizado, mantienen lo que es la lengua persa, o sea, la hablan, ya casi la suya está, no extinta, pero es muy minoritaria, pero son muy respondones ante el poder, de siempre, ya incluso de época del Shah. Porque generalmente han sido campesinos viviendo en posicionamientos muy paupérrimos, o situaciones muy paupérrimas. Son unos 10 millones de habitantes, los Lures. No son pocos, claro. No, sí. Y bueno, el mapa para que veáis dónde van los Lures, un poco para que nos situemos. Bueno, controlan una zona importante en población, es decir, su extensión. Hablan un idioma propio, el Lur, y bueno, y también el persa. Esta zona toda roja. Vamos a preguntitas, a ver por ahí. ¿Pero realmente creen que un régimen represivo en el siglo XXI puede caer por mucho hambre que haya? Ver Corea del Norte. A ver. Sí, es que no ha sido de un día para otro, los regímenes en la historia. Sí, puede caer. O sea, sí puede producirse la quiebra de golpe cuando llega una situación física extrema. Por ejemplo,
la Rumanía de Ceausescu, la revolución que estalló de golpe y porrazo para acabar con el régimen, derribarlo, barrerlo como un huracán, no estalló en un agradable verano donde es placentero pasear bajo el sol y tomar algo en el restaurante, sino en un invierno especialmente crudo, que además se veía agravado por la crisis estructural del régimen y la ausencia de los suministros más indispensables de energía, carbón, gas o lo que fuese para tener calefacción en las casas, y la gente, pues, vamos a pasar menos frío recibiendo palos de la guardia del régimen en las calles que quedándonos aquí para morirnos de asco. Así que se echaron a la calle todos, bueno, se echaron a la calle unos pocos, y entonces eso fue detonante para que se echaran a la calle los demás. En Corea del Norte la situación de hambruna ha sido más gradual y el régimen estaba mucho más militarizado que la Rumanía de Ceausescu o el Irán de los ayatolás. Pero si ahora se produce un doble colapso ecológico de escasez de agua y doble colapso económico de superinflación y carestía, cierre de comercios, bloqueo de las rutas de suministros no de materiales tecnológicos censurados por Occidente, sino de lo más básico, cebollas, pan, arroz, tomate, pues eso realmente puede provocar el colapso del régimen, porque puede hacer que las amas de casa de las familias de los uniformados les digan a sus esposos: oye, esto hay que acabar con ello. ¿Cuántas escopetas tienes? ¿Cuántos amigos puedes contar? Y eso será. Y en el momento en que una parte de las fuerzas de seguridad se inhiban o se pasen a los rebeldes, eso será el fin del régimen. Mira, un tema de las universidades, ¿no? Un lugar típico de protestas, ¿no? Antirregímenes, ¿no? Suelen ser los jóvenes, ¿no? A veces los que van a visiones contrarias al régimen tradicional, ¿no? Fueron cerradas las universidades. ¿Qué hicieron los jóvenes estudiantes? Ir de noche a la puerta de sus facultades a protestar. Hay cierto revuelo. Habrá, me imagino, también campus universitarios con residencias de apartamentos, y se mueven ahí los jóvenes, pese a que está prohibido o está cerrado los colegios, las universidades. Y no solo eso, también el tema que hablabais antes de Internet, etcétera. El mayor número de sitios web cerrados durante la primera etapa de Internet, pongamos año 94, 95 hasta 2005, antes del auge de redes sociales, etcétera, fue en Irán. Y sobre todo ahora se sigue haciendo la caza de lo que son las antenas parabólicas o los sintonizadores de televisión de otros canales que no marca el régimen, ¿no? Hay un poco más de aperturismo, lógicamente, que en comparación con Corea del Norte, con otros países que habéis citado. Pero aquí también hay un control político-militar que encima es que son una especie de simbiosis, ¿no? Es cierto que ahora mismo hay una especie de riff entre el poder religioso y el poder militar, no tanto político. Pero por otra parte, lo que es el BEBAC, el antiguo SABAC dirigido por el Shah, o la policía política del Shah, ahora reconvertida en la Guardia de los Ayatolá y el Ministerio de Información, controla más o menos lo que se puede hacer. No llega a unos extremos, como dijo Juanjo, acerca de lo que ocurre en Corea del Norte, donde no solo la economía, toda la sociedad está militarizada y con un lavado de cerebro desde que son básicamente críos, ¿no? De parvulario. Aquí es paulatino, hay una apertura quizá de muchos iraníes que siguen viajando al extranjero o exiliándose y pueden volver y acaban marchándose de nuevo porque no tienen el acomodamiento, digamos, ni económico ni social que ellos deseaban, ¿no? Que intentaban hacer algo por su país. Pero la revolución a mí me recuerda mucho a lo que se comentó anteriormente de Siria y también del caso de Rumanía con Ceausescu, que por cierto fue las Navidades del año 89 y también hubo un componente étnico. Los que protestaban eran mineros húngaros de la zona de Timisoara. Mira, hablando del Shah, no descansa de esa noticia. Esto es, bueno, voy a poner el sonido que lo tengo desactivado un segundito para... Esto es en la provincia natal de Jamenei. Es en la zona lo pone aquí, Markazi. Sí, el Azerbaiyán iraní. ما جمهوری نمیخوایم، ما شاهمون رو میخوایم. به انقلاب شاه و مردم بپیوندیم. این آخرین نبرد. Esta es la batalla final. Larga vida Irán, larga vida el rey. 16 دی 404 خمین. Es decir, es llamativo. Además es una chica lo que lo lee, ¿no? Es decir, ya es tocar las narices completamente. Hay que ver lo que pasa, ¿no? Vamos a ver si logran algo. Claro, hasta que no haya el ejército, ¿no? Que veamos unidades del ejército que se nieguen a disparar a sus
Bueno, hijos, muchos de ellos. O no veremos un gran cambio, yo creo. Es decir, hay que ir a ese punto. Si no, yo lo veo difícil personalmente. Porque los otros saben que el tiempo hará que esto se acabe, ¿no? Si no hay algo que tengo aquí, pero no quiero mostrar, que es un vídeo de un soldado, de un oficial que dice que él está en contra del régimen, si eso no se generaliza, no empezamos a ver una noticia que estemos cerca de un fin, ¿no? Porque si ellos tienen todo el sistema represivo a su mano, lo veo complicado, ¿no? ¿Cuál es el nivel educativo de hombres y mujeres de la sociedad iraní? ¿Hay muchos con estudios superiores? Bueno, el porcentaje más alto que en otros países yo creo que sí, ¿no? De la zona, ¿no? Puede llegar perfectamente al 80% universitarios, si no más. Sobre todo por lo que comentaba antes, creo que fue Juanjo, cerca de la pirámide poblacional, también lo dijiste tú, Paco, y bueno, un poco lo que dice también Juan Carlos, que es una sociedad que al final hay un vacío. ¿Y el vacío por qué es? Pues fuga de cerebros, principalmente, por lo que he podido leer en últimos informes. Mira, esto es otra ciudad, otro escenario en el que están gritando. Según esto, dicen Javisa, que es larga vida al rey. No sé si lo oíais vosotros. Sí, mientras antes decía Mag Barça, que significa muerte al Shah, Mag Bar América, muerte a América, ahora parece que están jaleando a pero yo creo que son unas cosas para funcionar. Pero como dijo Juanjo, a ver, puede haber mucha gente de minorías que les convenga tener una especie de régimen transitorio que se no deja de ser una dictadura en el sentido de si vuelve el Shah, ¿no? Porque Reza Pahlavi hijo tampoco es un demócrata, no vamos a llamarnos a engaños, lo comentó Juanjo muy correctamente. ¿Y qué puede pasar aquí? Pues un momento también hubo durante la época talibán gente que empezaba a sacar retratos surrepticiamente del último rey, ¿no? Zahir Shah, porque fue la época de más paz. Otra cosa es a qué precio se pagó para esa paz. Aquí ya tengo la historia completa de Elon Musk y Khamenei. Fue lo que Khamenei puso eso de no nos rendiremos ante el enemigo, lo que yo os puse, y Elon Musk le contestó, oye, asesino Khamenei, en tus sueños. Entonces es lo que gritan esos chicos, le gritaban eso en tus sueños. Es la globalización completa, ¿no? Es decir, esto es importante entenderlo. Es decir, que X, ¿no? Con sus virtudes y sus vicios sirva a estos jóvenes para propagar su mensaje es algo importante. El problema que tenemos en este caso, ¿no? Es si se cierra o no se cierra. El tema es que, claro, con Irán no creo que tengan una forma como puede tener China de limitar totalmente Internet. O tienen Internet o no tienen, porque hay mucho Starlink, me suena. Se hicieron con muchos Starlink, que eso, claro, imposibilita completamente negarles Internet a los jóvenes, ¿no? Sí. Y lo que hablamos también del tema de vía satélite, es que funciona muchísimo Internet vía satélite, pero cada poco andan destrozando pues sus routers. Hay como cuando había esas redadas de los talibán en el primer Emirato, que cogían botellas de alcohol, cassettes de vídeo y lo destrozaban y las dejaban destripadas, como pudriéndose al aire y demás. Aquí lo que destrozaban los Pasdarán era antenas parabólicas, y además de una manera brutal, pues a tiros o con porras. A ver qué dicen por aquí. Están en un programa en directo hace 20 minutos y lo dejo de urgencia porque lo habían comunicado que había golpe de estado en Venezuela. Diosdado y Padrino contra Delsi. Espera. Yo no vi nada, estoy todo el rato en Twitter, ¿eh? No, yo tampoco he visto nada, no. A ver. Hace como... Cuidadín con esto, ¿eh? Hace unas horas, puede que entre 12 y 16, hubo un conato en torno a Miraflores. No, hubo un tiroteo de noche a las 3 de la mañana. Que se dijo que era un tiroteo, luego otros dijeron que se había sido un dron que había estado fuera de... Eso, justo. Yo a las 3 de la mañana que estaba vigilando la llegada de los Reyes Magos, lo vi y dije yo, no, espera, esto antes de ponerme a hacer yo aquí un programa y parecer un loco, voy a esperar un poco. Con pinzas, lo estoy mirando ahora.
No, no hay nada A mí que no, yo esté viendo. No hay nada. me No hay nada. Me aparece lo del sorteo del niño y poco más. Es cierto Claro. que puede hacerse una reflexión en parte con un elemento audiovisual, que es ese momento V de Vendetta, al final, cuando están sobre el puente, cuando va un montón de gente con la careta y está a punto de una confrontación y los de enfrente bajan las armas y dejan pasar en una especie de confraternización. Esto, en parte, cuando hubo esa última línea de defensa de Luis XVI con esos suizos que se vieron que no eran suficientes, y ahí fue el final de Luis XVI, y hemos visto también con Nicolás Maduro, precisamente con esos cubanos, que inútilmente se han sacrificado porque es prácticamente seguro de que alguien del régimen, tal vez Celsi, le ha vendido a Nicolás y bueno, igual ahora es 50 millones más rica. Esto puede pasar en Irán, pues por poder, conceptualmente, dado que ha pasado en otros lugares, pues podría llegar a pasar. Esto de que haya una línea última de defensa muy débil, y ya sea para unas personas o para el propio régimen, al final quien está alrededor son personas humanas, no son robots, no son gente de otro planeta. Como ha dicho Juanjo, permean cuando han ido a casa, están toda la familia, cuando tienen problemas también ellos. Al final, pues pueden pasar cosas. Bueno, yo no estoy viendo nada, ¿vale? Lo digo así. No veo nada. El que dejó el programa en directo para hablar de esto, yo creo que no va a ser que no. Pues vamos a más cosas. ¿Qué sanciones internacionales tiene Irán? Bueno, hay bastante. Bastantes. Hay un listado en internet. Es que de hecho hubo una época en la que, como con Saddam Hussein, no podían comprar ni siquiera la PlayStation 2, la PS2 o la PSP, porque decían que sacaba los microchips para guiado de misiles. Bueno, ¿hasta qué punto en realidad? No lo sé. No, bastante. Eso eran bastante buenos las placas bases. Yo también lo digo que, bueno, si alguien quiere hablar... Estas son las sanciones europeas, ¿vale? Está en el Consejo de Europa, porque el que quiera entrar a verlo. ¿Vale? El que quiera entra ahí y las busca. Mira, aquí vienen algunas de las sanciones del sector de comercio, lo que no se puede vender, financiero y transporte, ¿vale? Si a alguien le interesa mucho este tema, a ver, es que esto es un poco, puede parecer película de espías, pero creo que sigue vivo, debe tener cerca de 80 años, hay un ingeniero español, almeriense, que trabajó tanto para Saddam Hussein como para los ayatolá, antes con los ayatolá, José Luis Torres de Alda. De hecho, fue secuestrado por los ayatolá porque en un principio, tras la revolución, le pidieron que desarrollase misiles de guiado para atacar las posiciones del ejército iraquí. Y bueno, le intentaron asesinar. De hecho, le explotó la bomba, perdió 2 dedos de la mano, no sé si parte de un ojo o, bueno, la visión de un ojo. Y luego pudo pasar a Irak, donde fue captado por la élite de Saddam Hussein y desarrolló bastantes misiles, ¿no? Ahora creo que lleva proyectos civiles de irrigación. Pero la verdad que se puede buscar en Diario de Almería. Creo que el nombre completo era José Luis Torres Dalda o Walda. No, disculpadme, si buscáis ingeniero español de Saddam aparece. Y es de la persona que, bueno, que mejor puede hablar de lo que son los temas de las sanciones, tanto en Irán como en Irak. Saddam. José Luis Torre Cuadra. Sí. Torre Cuadra. Creo que sigue vivo, debe rondar los 80 años más o menos, pero tiene cosas muy interesantes. Es que creo que vive, de hecho, valga la redundancia por el agua, en Agua Dulce, en Almería. Que está una foto de él en esos momentos jóvenes. Eso es. Vamos a ver alguna pregunta más, que entre una cosa y otra se me va. Soy cubano y viví las protestas en la calle. El régimen no cayó, ni va a caer. Quien no ha vivido la represión no entiende su fuerza. En Irán pasa lo mismo. Valor contra un Estado sin límites, lo saben. Es un problema que es complicado. Los regímenes, yo creo que para que caigan, esto es complicado. En España vivimos una cosa extraña. El régimen no cayó por la pobreza, cayó por vivir bien. O sea, el franquismo acabó en una situación económica mucho mejor de lo que empezó. Bueno, un factor de que anestesia las protestas es la emigración. O sea, la gente en vez de quedarse y luchar, huye porque puede hacerlo.
Y no solo eso, también por el tema de lo que dijiste antes, Juanjo, los planes de estabilización, que para conseguir fondos dinero del Fondo Monetario Internacional, y en un momento en el que el Estado básicamente estaba en quiebra técnica, se le traslada la idea de que haya trabajadores que vayan al extranjero, y es cuando surge la idea ya existente del Gastarbeiter, trabajador invitado principalmente en Alemania. El milagro económico alemán tiene mucho de trabajadores exiliados españoles, pero también, aunque no lo parezca, en Alemania hubo muchísimo trabajador iraní y turco, como todos conocemos, muy representado en el libro Cabeza de Turco de Günter Wallraff, de investigación. Hay aquí una pregunta que tiene que ver con unos rumores que llevan unos días de aviones C-130 llevando cosas a Israel desde Estados Unidos. Hay gente que habla de un ataque nuevo a Hezbollah, para acabar con Hezbollah definitivamente, y otros hablan de un ataque a Irán, y preguntan básicamente eso: si creéis que un ataque israelí se produzca en breve, o también de estadounidense, o de los Night Stalkers. A ver, los Night Stalkers están bien para lo que hicieron, que es un ataque para capturar a uno y sacarlo, pero no acaban jamás con un régimen. Unos Night Stalkers y los Delta Force son poquitos, son un puñadito de gente. Es decir, tú para acabar con un régimen de Irán o lo empujas, que sería una campaña de bombardeos para que internamente el pueblo se rebelase contra el régimen, o metes botas. Y meter botas no son Delta Force, necesitas divisiones enteras de ejército para tomar tanto Irán como Venezuela. Esto es importante. Trump sabe perfectamente que meter tropas en guerra no es tan fácil, por eso hizo esta operación de entrar y salir. Y ¿podría hacerlo igual? También, lo veo complicado, y recordemos también lo que pasó cuando el Desert Want, la operación Garra de Águila, hace 46 años, la cual fracasó Estados Unidos al intentar rescatar a los rehenes estadounidenses en Irán, y todo lo que vino luego, que fue justo la creación de los Delta Force. Sí, lo que está garantizado, porque ha salido en noticias, es la reanudación del diálogo temas de seguridad con Al-Sara. Siria, que también tiene un elemento complejo, porque para mí, bajo mi punto de vista, mientras no se cierre con un tratado holístico de paz, con un marco nuevo, una constitución, un estado federal o lo que quieran, en el tema de los drusos, los kurdos, el tema de tal vez que haya dos gobiernos, uno más en Alepo y otro en Damasco, pero eso sería otra historia, están en esas conversaciones reanudadas. Si atendemos a Enrique Zimmerman, estarían unas conversaciones más elaboradas para una suerte de incorporación a algo parecido a lo de los acuerdos de Abraham, ligado a Líbano, ligado a la propia Siria, ligado a Indonesia. Kazajistán se metió. Es algo que puede afectar al tema iraní. Israel, como muchos otros, ya sea Emiratos, ya sea Turquía, tienen tal vez muy extendida la línea de lugares de interés. ¿Hasta qué punto pueden seguir extendiéndola o desatendiendo un punto para atender a los demás? Esto también creo que hay que tenerlo en cuenta. Israel, por muy poderosa que sea y que pueda hacer un game changing, como me dijo el amigo Oscar Setín, pues con el acuerdo de Chipre, Grecia e Israel, sigue siendo, entre comillas, mortal. Sigue siendo un país entre países, no es nada de dioses. Mira, justo hablando de Siria, hay movimientos en Alepo de tropas, porque al parecer hay varios barrios contrarios al régimen y que pueden entrar ahí las tropas en Siria. Esto es Siria, lo digo claro. Siria. Lo digo. Por acaso alguien me dice que esto es Irán. No, esto es Siria. Y lo pongo claramente y lo muestro por escrito. Ahí lo tenéis. Porque está todo complicado. Pero bueno, es verdad que el régimen de Al-Sara se está fortaleciendo, se está estableciendo. Ahora, lo que pase después o lo que venga con ello, no sabemos, ¿no? Pues finalizamos y vemos alguna pregunta ya. Yo creo que vamos a acabar ya, porque dicen que hay, ¿qué porcentaje hay de que Israel pueda ayudar, ya sea directamente o desde las sombras, a los manifestantes? Bueno, yo vi hace poco un informe que decía que la posibilidad de que cayese el régimen según el servicio secreto israelí es bajo. Lo vi hoy. O sea que
Ayudar ayudan, porque sigue habiendo mucho. A ver, aunque no se crea, la mayor población judía fuera de Israel en Oriente Medio es en el propio Irán. Son 225.000 personas y asimismo es desconocido que hay un asiento, dos, no estoy seguro, reservado en el Parlamento para una minoría que son los judíos, siempre y cuando renuncien al sionismo. Pero siempre en todas las elecciones ha habido la presencia de de alguien de la comunidad judía ahí. Que haya, pues digamos, inteligencia israelí, subrepticiamente o a través de judíos de la zona, muy probable, ya ha pasado, de hecho. Pues yo creo que finalizamos el programa ya, dimos una buena visión de lo que está sucediendo en Irán. Si queréis decir algo para finalizar, empezamos, Juan Carlos. Sí, que los acontecimientos son líquidos, como has podido poner en tema de Siria. Los movimientos se van a ir sucediendo. Otra cosa es que sean resolutivos y que pasen de ser un elemento destructivo al plano constructivo de una realidad alternativa que pueda suceder al estado de cosas que estaría ahora mismo encima de la mesa. Y esto sirve para Siria, puede servir para la propia Irak, que ha tenido unas recientes elecciones y tendrá que institucionalizar esos resultados, con esa lucha que hay también intestina entre ellos, entre los nacionalistas iraquíes, a pesar de que sean chiíes y que tienen obediencia a Bagdad, o aquellos que renuncian a esa situación para subordinarse a los ayatolás de Irán como padres del chiismo universal. Esta situación, evidentemente, como fluida, como diría de la sociedad líquida, Bauman, pues ciertamente hará que en las próximas horas, días, veamos nuevos acontecimientos que harán que tengamos que reevaluar tal vez alguno de los planteamientos que hemos dicho, porque a fin de cuentas somos humanos y tenemos sentimientos. Juanjo. Este podría ser realmente el momento en que revienta el régimen de los ayatolás y revienta del todo por el doble impacto de la acumulación de protestas, de la inflación, de la sequía y de todo. Pero una intervención militar extranjera podría apuntalar al régimen en vez de debilitarlo. O sea, cuanto menos meta la pezuña los israelíes y su gran amigo grandote y anaranjado, mejor para la población iraní. Pero claro, un nuevo gobierno iraní que sea democrático no va a ser amigo de Israel, ni va a firmar un acuerdo de Abraham, ni va a hacerle el caldo gordo al imperio americano. Eso va a estar bastante claro. Y entonces van a preferir intervenir con la intención de apoyar al hijo del Shah para que sea el nuevo déspota, como lo fue su padre, al servicio de Washington. Claro que esta jugada en su momento tampoco salió muy bien, no solamente por la revolución, sino porque antes de la revolución el Shah Reza Pahlavi ya no quería ser el sirviente de nadie, sino que quería ser el amo regional y tenía sus propias ambiciones al margen de Washington. Y esa fue una de las razones de que en Washington no defendiesen tan encanetadamente cuando llegase el momento. De modo que todo sigue abierto, pero ahora el peligro para el régimen es extremo porque su margen de maniobra se está agotando. Y la represión da resultados a cierto tiempo, pero más allá de cierto nivel de protestas, los órganos de represión se ven sobrepasados en número y colapsan. ¿Y Mariano? Bueno, completamente de acuerdo con lo que dijeron tanto Juan Carlos como Juanjo. Veo que Juanjo tiene en su estantería un gran libro que puede utilizarse también de Bademecum, como es La Gran Guerra por la Civilización de Robert Fisk, y añado otro también como es el Shah de Richard Kapuscinski, ¿no? En este último decía, el chií es ante todo un opositor implacable, también lo es el persa, dejando de lado el interés religioso, unificador como es el nacionalismo iraní o persa, es muy potente. Y lo que decía Fisk es que estemos atentos a los acontecimientos en Irán porque puede haber un efecto derrame. Lo hubo en el año 53 tras lo que fue el golpe de estado de la CIA contra Mossadegh, para ocupar de nuevo a Reza Pahlavi, que había huido del país, y acabar con la nacionalización del petróleo iraní. Lo hubo 5 años después, que fue la respuesta de los nacionalistas iraquíes con Karim Qasem en dicha nación.
Y aquí puede haber un efecto derrame si, bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido en el Líbano, la situación es ampliamente tensa allí, a pesar de supuestamente de que Hezbollah está delimitado por los últimos acontecimientos, o muy limitado. Tenemos que ver también en lo que pasa en Siria, no hablamos ya ni de Israel ni Palestina, pero que un efecto en la media luna chi de un país encima que no es árabe como es Irán, ¿qué puede causar en los que he citado anteriormente? Pues es complejo y sobre todo aquí, como siempre, los que acabarían sufriendo es la propia población civil. Y recordemos que allá creo que es por el 10-11 de febrero, si todo sigue así, se conmemorarán 47 años de la revolución islámica iraní. Quedaría verse otra revolución antes de la misma. Pues finalizamos el programa y os voy a poner esta publicación que me parece interesante, una foto simbólica, un joven con los brazos en alto con las manos en forma de victoria, ¿no? Los dedos en forma de V de victoria, y el suelo lleno de arroz, porque dicen, mira el arroz bajo sus pies. Querían darle 1 millón de tomanes para que se callara. Estas no son protestas por el sustento, es una revolución. Importante esta imagen y el arroz. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa. Y si es así, no os pido mucho, solamente que deis a me gusta, dejéis un comentario, compartáis en vuestras redes sociales y si queréis apoyar el canal haciéndoos mecenas, os lo agradecería. Y también, como no, si queréis saber más, mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, os explican muchas de las cosas que están pasando. No os digo que va a pasar, pero si leéis el libro entenderéis por qué van a pasar. Pues gracias a todos, muchas gracias y nos vemos otro día más aquí en Velum Artis, Historia Militar, el otro canal que os invito a conocer, y Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Y alguien dijo por ahí que Paco no tiene tiempo con tantas noticias, pues solo llevamos 6 días. La verdad que el año 2026 comienza muy fuerte. Gracias a todos y hasta la próxima.